distraerse. Sentimos calor, estamos buscando agua, nos estamos venteando, fácilmente se distrae la persona. Si la temperatura es por debajo de 20, o sea, 15 grados, también lo mismo, siente frío, estamos buscando un elemento para calentarnos, etc. Esa es la temperatura ideal para el cuerpo. Y una ideal para el cuerpo, la humedad. El otro parámetro es la humedad. Y la humedad debería ser aproximadamente de un 55 a un 65% de humedad. Antiguamente Cochabamba tenía este clima, Cochabamba era un clima ideal, por eso siempre los lotes en Cochabamba eran caros, debido a que tenía las condiciones ideales para la vida humana. Actualmente, por este problema de la desforestación, ha cambiado mucho, ¿no? No hay lugar ideal ya en el planeta. Antes había 4 lugares, que era Cochabamba, en Bolivia, había en Cartagena, en Colombia, que era también un lugar ideal, Los Ángeles tenía en Estados Unidos, y un lugar, no me acuerdo. Eran 4 lugares en el planeta que tenían las condiciones ideales. Pues Cochabamba siempre fue conocida por este aspecto, de que tenía las condiciones ideales para la vida humana. Actualmente a Cochabamba, la humedad, por ejemplo, en Cochabamba se ha bajado a un 42%, seco ya Cochabamba, seco. No, ya no tiene nada de ideal. Y incluso se espera que en el futuro, los lugares que van a tener, por lo menos en la temperatura, condiciones ideales, son el Alto, La Paz o Grupo. Sí, los lugares que ahora son fríos, si sigue el calentamiento global, los lugares que son fríos, La Paz, ellos van a tener la temperatura ideal. Santa Cruz va a ser un lugar inhabitable en el futuro, si sigue esta desforestación. Muy bien, ciclos de refrigeración. Vamos a hacer una página por favor. Aquí. Ciclos de refrigeración. Existen varios ciclos. Existen varios ciclos de refrigeración. Los más conocidos son el ciclo por compresión de vapor, el ciclo por absorción, el ciclo por absorción y otros más. De todos ellos, el ciclo por compresión de vapor es utilizado entre un 90 a 95%. Este es el ciclo más utilizado. Como de nosotros refrigeración este ciclo es solo un capítulo, entonces este es el ciclo que vamos a estudiar en este capítulo. Este será el ciclo que
se estudie en este capítulo. Pues vamos a ver el ciclo por compresión de vapor. Ciclo por compresión de vapor. Este ciclo tiene 4 equipos que son el compresor, condensador, válvula de expansión y el evaporador. Nosotros este es el ciclo por compresión de vapor. Ya lo hemos estado viendo desde el capítulo 1, ¿no ve? En el primer capítulo ya hemos visto este ciclo. Cuando hemos visto la transformación de energía organizada en calor, trabajo en calor. Este va a ser el estado 1, el ingreso al compresor. El 2, el 3 y el 4. 4 componentes, 4 estados. Aquí tenemos el compresor. El compresor recibe energía eléctrica. A ver, hablemos aquí. El evaporador absorbe calor. En el punto 4, la temperatura en el punto 4 del refrigerante. ¿No ve? La temperatura del refrigerante es aproximadamente menos 15. Depende del refrigerante que vamos a utilizar. Ya vamos a ver problemas. Pues entra el refrigerante a baja temperatura. Debido a la diferencia de temperatura con los productos que están aquí adentro. Aquí adentro tengo carne. La cámara. Debido a la diferente temperatura con los productos, el refrigerante en el evaporador absorbe calor. El refrigerante es el que absorbe calor, ¿no ve? Calor que absorbe el refrigerante en el evaporador. El compresor consume una energía eléctrica. Esta es una potencia eléctrica que consume en el compresor. Potencia eléctrica que consume. En el condensador, el refrigerante, aquí en el punto 2, luego de comprimirse, aquí el evaporador se llama porque el refrigerante hierve al recibir este calor, hierve, se evapora. Por eso en el punto 1 el refrigerante está como vapor, en estado de vapor. Como está en estado de vapor, se utiliza un compresor, no se utiliza una bomba, ¿no? Porque la bomba se utiliza para líquidos, para comprimir líquidos. Como está en estado de vapor, tenemos un compresor, colocamos un compresor, el cual comprime a este refrigerante en estado de vapor y su temperatura aproximadamente en el 2 está a unos 40 grados. En el punto 2.
entra al condensador, y en el condensador, debido a la diferencia de temperatura con el ambiente, que tengo temperatura ambiente, por ejemplo, si es Cochabamba, es 20 grados. Si es Cochabamba. Debido a la diferencia de temperatura, este refrigerante con el ambiente, el refrigerante libera calor, pierde calor en el condensador. Se llama condensador porque se condensa. El refrigerante que está en estado de vapor se va a ir condensando hasta llegar al estado líquido en el punto 3. Líquido. No es totalmente líquido. Puede ser, ya vamos a ver, ¿no? Es líquido o subenfriado puede ser. Ya, pero esa condensación entonces sale aquí en estado líquido y entra a la válvula de expansión del refrigerante. Se condensa y entra a la válvula de expansión. La válvula de expansión es una área, tiene una, esta tubería tiene una fuerte restricción en la válvula. Es un elemento que tiene una fuerte restricción en el área, y debido a esa restricción cae la presión y cae la temperatura. A ver, veamos aquí un poquito para poderlo entender. Creo que ya vimos, pero no me acuerdo. En el punto 3 a 4 ocurre este fenómeno. Aquí es el estado 3. Este es el estado 4. Viene el refrigerante. Aquí viene el refrigerante. Y la válvula de expansión. Imagínense, en la casa no tenemos válvula de expansión, tenemos tubo capilar, porque la válvula cuesta unos 200, $300. Solo la válvula cuesta el costo de un refrigerador domiciliario. En cambio, en la casa tenemos un tubo capilar. Y así todo este fluido converge a esta restricción. ¿Qué va a ocurrir debido a esta fuerte restricción en el área? El diámetro, aquí aproximadamente el diámetro de un tubo capilar es 1 milímetro. 1 milímetro de diámetro. ¿Qué fenómeno ocurriría aquí, en este tubo capilar? Una caída de presión. Exactamente, un tubo capilar. Una fuerte restricción provoca una caída de presión. Totalmente, ¿no ve? Totalmente. De ahí se abrió y nuevamente se abre. Pero si aquí la presión en el punto 6 de un refrigerador domiciliario, la presión en el 3 está aproximadamente unos 6 bares, más o menos 6 bares. La caída de presión va a ser cerca a una presión atmosférica en el punto 4, una atmósfera, un bar, una atmósfera. Cuando era, por decir, 6 bares, por decir, ¿no? Depende del tipo de refrigerante que vamos a trabajar, la temperatura era más o menos 38 grados. Y cuando esté a un bar, la temperatura en el punto 4 puede estar menos 16 grados. Esto lo vamos a ver en las tablas termodinámicas. En las tablas termodinámicas. Entonces, lo que hace la gente es hacer caer la presión. Una válvula de expansión, el tubo capilar tiene esta forma. El tubo capilar en la casa, cuando ustedes vayan, tiene esta forma. Los que estén interesados, ¿no ven? Así, como un diafragma. Es un tubo delgadito, antes del compresor, así, antes del compresor, van a ver así. Y este esquema es el tubo capilar. Su forma real es así. Y de ahí empieza, nuevamente se ensancha el tubo. Pero este es el tubo capilar. Este es el tubo capilar. Que tiene un diámetro de 1 milímetro. Entonces, en el punto 3 tengo una temperatura bastante grande, lo he condensado. Siempre va a ser. Aquí ya se ha superenfriado, se ha condensado. Aquí unos 28 va a ser. 28 grados.
y de 28 va a caer hasta menos 16 grados, entonces menos 15, ¿no? Menos 15, hemos dicho, menos 15 grados, y así ocurre el ciclo. Entonces, en esta parte, cuando sale del compresor, la presión es alta, alta presión, porque el compresor ha comprimido y ha elevado presión y temperatura. Después de la válvula de expansión es baja presión, así es, baja presión. Cae la presión hasta entrar al compresor, baja presión, alta presión y baja presión. Por eso que el ciclo de refrigeración se realiza en dos niveles de presión, presión alta y presión baja. La presión eleva el compresor y la presión cae en la válvula de expansión. ¿Ya? Entonces, aquí evaporador. Es donde el refrigerante absorbe el calor de los productos. De los productos, ya en el evaporador. Y lo realiza a presión constante. A presión constante. El compresor es donde el refrigerante es comprimido, ¿no ve? Aumentando su presión y temperatura. En los líquidos la bomba aumenta y solo aumentaba la presión. En los gases, como aquí vapores, los fluidos gaseosos o vapores, se aumenta presión y aumenta temperatura. En el agua solo aumentaba presión, la temperatura aumentaba 2, 3 grados. Aquí no aumenta fuerte, aumenta 30 grados como si nada. En el compresor, condensador, es el equipo, ¿no ve? Donde el refrigerante libera calor, pierde calor. Libera calor al aire o al agua. En la casa, no, al aire, ¿no? Botamos calor. Con la parrilla bota calor al aire o al agua. ¿Dónde está el agua? En la industria. ¿Ya? En transferencia de calor van a ver ustedes que el aire es mal conductor de calor, pésimo, es uno de los mejores aislantes más bien, y el agua es uno de los mejores conductores de calor. Entonces, para liberar rápido se usa agua. Libera calor, libera calor, ya absorbe calor, libera calor, se condensa, ¿no? El refrigerante pierde calor. Y el refrigerante al absorber hierve, pasa al estado de vapor. Una válvula de expansión es donde el refrigerante sufre una fuerte caída de presión. Caída de presión y temperatura. De presión y temperatura.
debido a la restricción en el área, ¿no ve? Restricción del área. ¿Ya? Esos son entonces los cuatro componentes, cada uno hace su función. Evaporador, refrigerante se evapora. Condensador, refrigerante se condensa. ¿Ya? Por eso viene el nombre de cada uno. Válvula de expansión, luego después de la válvula se expande el fluido, ¿no ve? Una expansión total. Diagrama de refrigeración. Diagrama del ciclo. Este ciclo funciona en dos niveles de presión. Aquí es alta presión y aquí baja presión. ¿No ve? El compresor es el que eleva y en la válvula de expansión es donde se cae la presión. En la válvula de expansión. Funciona en dos niveles de presión. En dos niveles de presión. Alta y baja presión. Alta y baja presión. Este que sea alta presión. Presión alta. Este es presión baja. Vamos con negro, después vamos a... A ver, vamos a empezar con el punto 1. En el punto 1 la presión es baja, ¿no ve? Y viene como vapor. Vapor. Pero ya para empezar, primero veamos el ciclo teórico, por favor. El ciclo teórico. Sus características son: en el ciclo teórico, el refrigerante. Son las características. A la salida del evaporador está como vapor saturado. Se está con título igual a 1. La otra característica, el refrigerante a la salida del condensador está como líquido saturado.
Según título igual a 0. Y la compresión en el compresor para un ciclo teórico, ¿no ve? La compresión en el compresor es isoentrópico. Ayer hemos visto entropía, ¿no ve? Entropía mide el grado de desorden de la energía, hemos dicho. Entonces, a entropía constante, esto es para un proceso ideal, por eso es un ciclo teórico. Con estos aditamentos para un ciclo teórico, veamos así. En el punto 1, a la salida del evaporador, el refrigerante está como vapor saturado. Aquí está con título 1, baja presión y título 1. Baja presión y título 1. El punto 1 está aquí. Para entrar al compresor. Viene del evaporador, se evapora hasta estar con título 1. Aquí está, a la salida del evaporador, el refrigerante está como vapor saturado aquí. Y como está a baja presión, aquí entonces. En el compresor se comprime y es un proceso, vamos a ver, isoentrópico, a entropía constante. Vamos a ver los problemas. Este es el estado 2. En el condensador, en el compresor, el refrigerante primero pierde temperaturas, está sobrecalentado, ¿no ve? Aquí está sobrecalentado. Baja su temperatura y luego se condensa, se condensa. La mayor cantidad de calor que libera es en la condensación. Este es más o menos 3/4 partes y este es una 1/4 parte de todo el calor que hace. Esto es poco. Este es lo grande, por eso se llama condensador. Entonces el refrigerante en el condensador baja primero su temperatura hasta la temperatura de condensación y luego se condensa. En el condensador, dice, el refrigerante hasta que sale como líquido saturado. Aquí. Este es el estado 3. Sale del condensador como líquido saturado. Entra la válvula de expansión, aquí se produce una caída de presión y temperatura. Entra la válvula de expansión y se produce una caída de presión y caída de temperatura. 4. Y en el evaporador absorbe el calor de los productos, empieza a hervir y desde aquí pasa al estado de vapor saturado. Entonces, el calor que absorbe en el evaporador es de 4:1. Calor que absorbe en el evaporador. El refrigerante. Este diagrama es del refrigerante. Y el calor que libera en el condensador son flujos de calor. Y esta es la energía eléctrica que consume la compresión. La compresión. Este es el ciclo teórico. De 1 a 2, el compresor lo comprime, aumenta presión y temperatura. De 2 a 3, se produce enfriamiento, baja su temperatura y luego se condensa en el condensador. Como es un ciclo teórico hasta que el título sea 0. De 3 a 4 hay una caída de presión y a su vez ocurre caída de temperatura, de 3 a 4. Y de 4 a 1, el refrigerante absorbe calor debido a que está con baja temperatura. De 4 a 1 absorbe calor hasta que el refrigerante llega al estado de vapor porque es un ciclo teórico. El refrigerante a la salida del evaporador está como vapor saturado. Este es el ciclo teórico. El ciclo real tiene una pequeña diferencia. En el ciclo real, a la salida del compresor hay un sobrecalentamiento. A la salida del compresor.
En el ciclo real, lo mismo. Quiero que los dos aparezcan en la pantalla. Pues en el ciclo real, en el punto 1 hay un sobrecalentamiento, hay un grado de recalentamiento en el evaporador. Aquí. Se tiene un grado de recalentamiento en el evaporador. Entonces, en el punto 1 no está aquí como saturado. En la realidad, en el punto 1 está como vapor sobrecalentado. Aquí hay, este es el delta T. El grado de recalentamiento en el evaporador. Este es el punto 1. Aquí, para seguir, por favor, éxito. Cuando digo presión alta, fíjense, la presión alta está entre el 2 y el 3. Entre el 2 y el 3, ¿quién está? Entre el 2 y el 3 está el condensador. Está el condensador. Entonces, a esta presión alta, a partir de ahora, lo vamos a llamar nosotros presión de condensación, porque está el condensador. Presión de condensación. Y a su temperatura de saturación de esta presión de condensación, lo vamos a llamar temperatura de condensación, porque está en el condensador todos. La presión baja, ¿dónde está la presión baja? Está en el 4.1. El 4.1, el equipo está entre el 4 y el 1, la presión baja. Entre el 4 y el 1 está el evaporador, entre el 4 y el 1. Entonces, a esta baja presión a partir de ahora, lo vamos a llamar presión de evaporación. ¿Por qué he colocado de presión alta, presión baja? Porque cuando ustedes vayan a un técnico para hacer arreglar tu refrigerador, él habla de presión alta y presión baja. Pero los libros hablan de presión de evaporación y presión de condensación. ¿Ya? Nosotros, donde que vayamos, si cualquier libro leamos, tenemos que entenderlo. Lamentablemente, la nomenclatura del técnico es un poco diferente a la nomenclatura del libro. Hay libros para técnicos, donde solo habla presión alta, presión baja. Pero en los libros de ingeniería no hablan esto. Se habla de presión de condensación, porque está el 2 al 3 es el condensador. El evaporador está entre el 4 y el 1. A la temperatura, a su temperatura de saturación de esta presión de evaporación, lo vamos a llamar temperatura de evaporación. ¿Ya? Entonces, aquí nuestra nomenclatura va a ser presión de condensación del refrigerante. Su temperatura es la temperatura de condensación, es su temperatura de saturación, ¿no ve? Temperatura de condensación del refrigerante. Es su temperatura de saturación. Hoy estamos viendo. Si yo tengo esta presión, fácilmente de la tabla vamos a encontrar su temperatura. Si me dan esta temperatura, de la tabla voy a encontrar su presión. Si yo tengo esto, esta es su presión de saturación.
Entonces, esta es la presión de evaporación del refrigerante. Y esta es la temperatura de evaporación del refrigerante. Es su temperatura de saturación. ¿Ya? Ahora, hemos dicho nosotros, QB es el calor que extrae el refrigerante en el evaporador. Aquí está. Es donde el refrigerante absorbe calor de los productos, ¿no ve? Este es el QB, calor que extrae el refrigerante de los productos. ¿Quién extrae el refrigerante? Este diagrama es del refrigerante. El evaporador es un metal, un tubo, por donde circula el refrigerante, ¿no ve? Ese no pasa nada. El refrigerante es el que absorbe, el refrigerante es el que se comprime, aumenta presión, temperatura. El refrigerante es el que se condensa y bota calor, el refrigerante. Eso es lo que me interesa. En el ciclo real, este ya es presión de condensación, este ya es presión de evaporación, la baja presión, ¿no? Este ya es su temperatura de condensación, ya sabemos ahora. Y esta es la temperatura de evaporación. Por tanto, esta temperatura, el punto 1, ¿cómo voy a encontrar el punto 1 ahora? La temperatura del punto 1 va a ser igual a la temperatura de evaporación más este grado de recalentamiento. Va a ser igual a la temperatura de evaporación más este grado de recalentamiento. Así vamos a encontrar la temperatura. ¿Ya? Entonces, en el compresor, o sea, las características de un ciclo real ahora, hay un grado de recalentamiento. En el compresor ya puede ser, ya no siempre politrópico, por isotrópicos teóricos. Ya puede ser real, cualquier proceso. Tal vez nos den hasta temperatura, etcétera, ¿no ve? Pero ya no es isentrópico. Este es el estado 2. En el condensador, a la salida del condensador, el refrigerante no está como líquido saturado, sino hay un subenfriamiento. Aquí está el estado 3. Este es el estado 3. Y aquí hay un grado de recalentamiento. En el condensador, grado de recalentamiento. A la salida del condensador, se tiene un grado de subenfriamiento. Un grado de subenfriamiento. Por tanto, esta temperatura T3 aquí, ¿cómo vamos a encontrar esta temperatura T3? Aquí va a ser igual. Esta temperatura T3 va a ser igual a la temperatura de condensación menos este grado de subenfriamiento. Va a ser igual a la temperatura de condensación menos este grado de subenfriamiento que ocurre en el condensador. De esa forma vamos a encontrar esto. Entonces, en el 2, a partir del 2, en el condensador, baja su temperatura, se condensa en el refrigerante se condensa y luego se subenfría. ¿Y por qué se subenfría? Porque
el área ahora, el área para que el refrigerante absorba calor es mucho más grande que yo trayendo desde aquí. Desde aquí nomás iba a absorber calor, ¿no ve? Ahora absorbe desde más allá. Tiene mejor rendimiento el ciclo real, el ciclo ideal. ¿Ya? Para eso es. Entonces, en la válvula de expansión sufre una caída de presión y temperatura. El estado 4 está aquí. Ahora el evaporador tiene mucho más capacidad de enfriamiento. Fíjense, absorbe desde este punto todo esto en el evaporador, incluso hasta aquí. Ya, mucho más. Aumenta casi un 30% en relación al peor. Mucho mejores. ¿Ya? Como de nosotros es un solo capítulo, esta refrigeración, casi nuestros problemas los vamos a ir mezclando, no voy a ir separando, porque no tenemos tiempo para hacer ciclo teórico, ciclo real, vamos a ir mezclando. ¿Ya? Vamos, en algunos tal vez solo sea un ciclo real, en otros tal vez sea ciclo teórico, en otros va a haber mezcla, no hay problema, no va a ser tanto lío. Es que es un solo capítulo y estamos avanzando una gran parte de todo lo que es refrigeración. ¿Ya? Por eso no vamos a ir separando así, no va a haber tiempo. Adelante. Entonces, tenemos en el ciclo teórico, en el ciclo real, este es el ciclo teórico y este es el ciclo real, ¿no? Las diferencias son que en este hay un recalentamiento. En la realidad tiene que haber recalentamiento porque el compresor solo comprime vapor sobrecalentado. No puede comprimir. Aquí es muy riesgoso porque si el compresor, por algún motivo, en el evaporador no ha llegado al estado de vapor, hay un poquito de líquido, entra líquido al compresor y nosotros sabemos que los compresores son así, ¿no ve? Un compresor es así. Un cilindro, así es el compresor. Puede ser de uno, dos. Si aquí se ha entrado líquido, el líquido es incompresible. Este estaba en la etapa de compresión, el compresor lo estaba comprimiendo. Y si aquí ha entrado líquido, si aquí adentro hay líquido, el líquido es incompresible. 99,9% es incompresible. Hemos visto, ¿no? Que se comprime nada, casi nada, nada. Entonces, como el líquido es incompresible, aquí yo tengo un motor, digamos, de 10 HPs. El líquido no le va a pasar nada porque no se comprime. El líquido se va a reír o va a reventar el sistema vía la manivela o va a reventar el cilindro, pero el cilindro, los cuerpos cilíndricos son resistentes. El que va a reventar es el cabezal del compresor. Este se va a partir. Debe ser hace unos 4 o 5 años. Una empresa X, yo cuando voy ahí, esa empresa me llaman, era un motor de unos 30 HP que tenía. Ellos, después del evaporador, antes de entrar aquí, hay un separador de líquido y vapor para garantizar que entre vapor solamente aquí al compresor. De aquí todavía no entra aquí. ¿Por qué nosotros colocamos ese equipo? Porque no juega con papel térmico. Entonces, para garantizar que solo va a entrar vapor al compresor, hay todavía un separador, un tanque donde se separa el líquido abajo y el vapor arriba. Y solo del vapor va al compresor. Pero por algún motivo ha fallado el sistema de control, líquido central al compresor. Yo veo, esta placa era de 3/4 de espesor, 3/4, o sea, 2 centímetros de espesor. Impresionante, se ha roto, se ha partido en dos. Las partes planas no resisten mucha presión, ¿no? Menos presión reciben que las partes cilíndricas. No podía creerlo. Ahí he visto, he dicho, realmente, en una etapa de compresión, el líquido es incompresible en la etapa de compresión. ¿Ya? Pues por eso es. Y en el condensador se subenfría para poder ganar más tiempo para absorber calor en el evaporador. Perfecto. Una vez que tenemos estos, aquí es donde el refrigerante absorbe calor, ¿no? Aquí es donde el refrigerante libera calor. Este es el ciclo de refrigeración que nosotros tenemos entonces.
Una vez que tenemos esto, podemos decir ahora, veamos las ecuaciones de la refrigeración. No sé si, pero en otro, ¿no? Sí, ya no avanza después. Sí, ¿qué debe hacer? Ya, vamos al siguiente. Ecuaciones de la refrigeración. Para ver nosotros esta ecuación del ciclo de refrigeración, lo primero que debemos ver, ¿estos equipos son sistemas o son volúmenes de control? ¿Son sistemas o volúmenes de control? A ver, en la página anterior, en la página anterior, no me he dejado espacio. Este sistema, este equipo que tenemos aquí, esto hubiera querido llevarlo a otro lado. Nosotros ya no vamos a poder representar ahora, ya no vamos a poder dibujar porque este es el completo, ¿no ve? Pero de forma general, la representación del ciclo. En los libros nosotros no vamos a poder ver esto. En los libros técnicos sí vas a ver así. En la literatura nosotros lo que vamos a ver es lo siguiente. Refrigeración. Así vamos a ver. A ver, la numeración vamos a hacer igual que la anterior. 1 entrada al compresor, 2 la salida del compresor, 3 salida del condensador y 4 salida de la válvula de expansión. A ver, vemos. 1 entra al compresor, ¿no ven? 1 entra al compresor. Entra al compresor. En el condensador, ¿qué ocurre? El refrigerante libera calor. En el compresor absorbe energía eléctrica. Aquí está. Dos. En el compresor, disculpa. El refrigerante absorbe una potencia eléctrica. En el condensador, estamos viendo que en el condensador el refrigerante libera calor, un flujo de calor. En el evaporador, aquí en el 3 solo hay caída de presión y temperatura. En el evaporador, el refrigerante absorbe calor en el evaporador, absorbe calor de todos los productos que están dentro del refrigerador. De todos los productos. Y en el condensador bota calor, puede ser al aire o al agua, ¿no ve? Pues nosotros, este es el ciclo que vamos a manejar. Este es el ciclo. En el evaporador absorbe calor de los productos, en el condensador libera ese calor, y en el compresor consume energía eléctrica. Esta es la representación del ciclo. ¿Ya? Muy bien. Teniendo esto,
Y además me interesaría... Este me interesaría llevarle allá. Aquí vamos a colocar. Este va a ser para que tengamos, para que esté todo bien. Aquí lo vamos a, los dos lo vamos a configurar, ¿ya? Ecuaciones de la refrigeración, del ciclo 9. Entonces, en el evaporador, aquí está. En el evaporador, el refrigerante absorbe calor de todos los productos. En el condensador, el refrigerante bota calor en el condensador. En el compresor, el refrigerante consume energía eléctrica. Este es el estado 1, el estado 2, el 3 y este es el 4. 1, 2, 3, 4. De esa forma. Entonces, tenemos el ciclo. Vamos a ver para cada equipo. Primero vemos el evaporador. Antes de eso, yo voy a analizar el evaporador. Este es el evaporador, ¿no? Este evaporador, este análisis de este evaporador, ¿va a ser como sistema o como volumen de control? Va a ser Volumen sistema de o control. volumen de control, el evaporador. ¿Cómo que tendría que analizar? Que hay un flujo de masa que entra, no vemos flujo de masa que sale, es un volumen de control. Es un volumen de control. ¿Ya? Evaporador. Aquí en el evaporador tenemos esto. Es un intercambiador de calor, ¿no ve? Esta es su representación. Entra por el punto 4. Y sale por el estado 1. Además sabemos, estamos viendo que el evaporador, ya sabemos nosotros, absorbe calor. Absorbe calor, el refrigerante absorbe calor. Entonces, ¿cómo es un volumen de control? Porque aquí hay un flujo de masa que entra y aquí hay un flujo de masa que sale.
Por tanto, este es un volumen de control. Estos son los límites de un volumen de control. Hay flujos de masa. Lo que me interesa, entonces, debo escribir la ecuación del volumen de control, la ecuación general de volumen de control, la ecuación de energía. La ecuación de energía es sumatoria de todos los calores que cruzan el volumen de control, más la sumatoria de los flujos de masa que entran, entalpía que entra, energía cinética a la entrada, más la energía potencial a la entrada es igual a la sumatoria de todas las potencias que cruzan el volumen de control, más la sumatoria flujos de masa que salen por la entalpía que sale, energía cinética a la salida y la energía potencial a la salida. Esta es nuestra ecuación. La ecuación de conservación de masa. Sumatoria de los flujos de masa que entran igual a la sumatoria de los flujos de masa que salen. Dos ecuaciones. Dos ecuaciones. La ecuación 1 y 2. Para el evaporador hacemos el planteamiento. El evaporador es un intercambiador de calor, ¿no ve? Este está absorbiendo calor del aire nada más. Del aire o del producto, ¿no ve? Es un intercambiador de calor. Aquí no hay ninguna potencia, ningún motor, ningún eje aquí que hay. Entonces, la potencia que cruza volumen de control, cero, no hay ningún motor, ningún eje. Las variaciones de energía cinética y energía potencial, cero. Energía cinética, la variación de la energía potencial, cero. No es que aquí no haya velocidad, imposible, ¿no? Sino que esta velocidad casi es igual que esto. La diferencia, este es casi igual a eso, por eso cero. La variación se dice. Y la altura no es que la altura sea cero, la altura puede ser 5 metros, pero esta altura es casi lo mismo que esta altura de salida. Pues, y esto se corta con esto. Y la potencia, esta potencia, cero. Por tanto, de la ecuación 1, ¿qué tenemos? Un solo calor que cruza, ¿no ven? Aquí también colocaremos aquí. El calor que cruza el volumen de control, yo estoy viendo que es este calor que absorbe el refrigerante en el evaporador. Entonces, calor que cruza el volumen de control es flujo de calor en el evaporador, más sumatoria, flujos de masa que entra por entalpía que entra, sumatoria, flujo de masa que sale por la entalpía que sale. Si desarrollamos esto, flujo de masa que entra es el 4, por el 4 entra, una sola entrada ahí. Igual a la que sale por el 1. Esta va a ser nuestra ecuación 3. De la ecuación 2, sumatorio de flujos de masa que entra, solo entra 1, el 4. Igual, sumatorio de flujos de masa que sale, solo hay el 1, por el punto 1. Como los dos son iguales, simplemente los llamaremos flujo de refrigerante, ¿no? Este que sea la ecuación 4. Si hacemos 4 en 3, 4 en 3 va a ser flujo de calor de refrigerante más el M4 es flujo de refrigerante por entalpía 4. M1 es flujo de refrigerante por entalpía. De aquí despejo que QEB es igual flujo de refrigerante
entalpía 1 menos entalpía 2. Esta es la ecuación para calcular la cantidad de calor que absorbe el refrigerante en el evaporador. Y eso hemos obtenido a partir de la ecuación de volumen de control, porque es un volumen de control, hay flujos de masa. ¿Ya? Hay flujos de masa que entran y salen. De esa forma vamos a encontrar entonces, de aquí a un tiempo, muchos de ustedes se van a olvidar dónde era el punto 1, dónde el punto 4, etcétera, ¿no? Pero fíjense, el concepto general para esto va a ser el siguiente. Flujo de calor en el evaporador es igual, para eso he colocado esta ecuación, es igual al flujo de refrigerante por entre el 1 y el 4. El evaporador está entre el 1 y el 4. Entre el 1 y el 4, ¿cuál tiene más energía, el 1 o el 4? Más energía. ¿Cuál tiene más energía, el 1 o el 4? El 1, porque tiene mayor temperatura. El 1, Inge. El 1 ha recibido más calor porque ya está sobrecalentado, ¿no ve? Ha recibido harto calor para llegar aquí. El 1 tiene más energía. Entonces, 1, el que tiene más energía, menos el otro. Así simplemente. ¿Ya? El 1 menos el 4. Por ejemplo, el compresor va a ser 2 menos 1. El condensador va a ser 2 menos 3 y así. Así vamos a deducir. Así simple va a ser nuestras ecuaciones. ¿Ya? Muy bien, vamos a quedar aquí. Entonces ya hemos empezado las ecuaciones. Una represadita. Mañana nos faltan tres ecuaciones simples como esto y vamos a hacer ya problemas. Sobre las notas, ayer me dijeron las notas, he revisado esta mañana las notas. Hay unos 5 alumnos que han dado examen, pero no están inscritos. O sea, de ellos no voy a pasar sus notas. 4 están mal. Uno que está más o menos con una nota, pero de los 5, por eso no debe pasar. ¿Ya? Pues se les voy a pasar eso porque yo tengo ahorita en rojo, estoy viendo aquí en amarillo. No tengo clase, no he podido ver. Ya se les voy a pasar enseguida las notas. Hasta mañana, muchachos. Hasta luego. Se les voy a pasar en unos 5 minutos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.